Buenas, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase de funciones motoras del aparato digestivo. Bueno, básicamente lo que incluye las funciones motoras del aparato digestivo son los referentes a la propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. Podemos resumir diciendo que hay dos funciones entonces. Uno es que moviliza el alimento desde la boca hacia el ano, en región distal caudal, haciendo lo que se llama la propulsión del alimento, y por otro lado, mezclar mecánicamente con el objetivo de disgregar en pequeñas partículas uniformes el contenido alimenticio, para así favorecer posteriormente la acción de las enzimas digestivas para su posterior absorción. Motivo por el cual se resume diciendo básicamente que tiene una función propulsora y de mezcla en el tubo digestivo en cuanto a su función motora. El proceso de la masticación como actividad motora cumple con la función de mezclar los alimentos con la saliva, eh, mediante el cual lo lubrica. Por otro lado, reduce el tamaño de las partículas alimenticias, facilitando así su deglución. Y también, mediante esta actividad motora, hace que entren en contacto los alimentos con los receptores, iniciando así posteriormente el reflejo de la deglución en su función involuntaria, digamos, a través del proceso, este reflejo de la deglución, activando la médula. Por otro lado, tenemos que los dientes, como sabemos, participan en el proceso. Los incisivos, que tienen una acción de corte y en forma conjunta con los músculos masticadores, alcanzan una fuerza aproximada de 25 kilogramos, mientras que los molares, que tienen una acción trituradora, junto con los músculos masticadores, alcanzan una fuerza de 100 kilogramos. Como estamos mencionando, los músculos masticadores principales son el macetero, el temporal, el pterigoideo medial o pterigoideo lateral, y pterigoideo lateral también llamado pterigoideo interno y pterigoideo externos. Tienen esa función de participar en la mecánica de la masticación. Estos músculos están inervados por ramas del quinto par del trigémino, quinto par craneal, y digamos el control de ese proceso de la masticación dependen de núcleos que están situados en el tronco cerebral, tronco encefálico. También hay la activación de zonas reticulares específicas del centro del gusto en el tronco cerebral, induce movimientos masticatorios rítmicos. También hay distintas áreas que participan, áreas del hipotálamo, de la amígdala, de la corteza cerebral, cercana a áreas sensitivas del gusto y olfato, también desencadenan este proceso de la masticación. Gran parte de la masticación se debe a, como dice ahí, al reflejo masticatorio. Es un proceso por el cual el bolo alimenticio en la boca desencadena un reflejo, primero un reflejo inhibidor de los músculos masticadores, mediante el cual desciende la mandíbula. Se produce una caída. Y esto posteriormente produce un rebote de esa caída, un reflejo de distensión, digamos, como dice ahí, reflejo de distensión de los músculos masticadores, una acción de contracción de rebote, elevando así automáticamente la mandíbula, ocluyendo los dientes, y este es un proceso que se vuelve a repetir, vuelve a tener un reflejo inhibitorio y así sucesivamente. Es obvio que la masticación es un proceso muy importante para la digestión de los alimentos, es una actividad motora, y esto, digamos, ayuda a la digestión de alimentos, como dice ahí, produciendo, al romperse ciertos alimentos, sobre todo frutas y vegetales, que al fracturarse estos expone su contenido interno, digamos, las porciones nutritivas que estos puedan tener. Y por otro lado también
mediante la trituración que produce la masticación, también evita escoriaciones de la mucosa gastrointestinal. Por otro lado, facilita que posteriormente actúen las enzimas digestivas ya presentes en la boca, ya presentes en la saliva. Esto se verá posteriormente en la parte de secreciones. Pero como podemos ver, son muchas las utilidades y este es un reflejo, digamos, de actividad motora. La deglución es una acción motora mediante el cual se propulsa el alimento, el bolo alimenticio, desde la cavidad bucal hacia el estómago. Como podemos observar ahí, la faringe, que es un órgano que participa directamente en este acto, tiene una función respiratoria y una deglutoria, que es el acto de tragar, como muestra ahí el gráfico, en el cual se ve que se ocluyen las vías respiratorias para que pase el alimento, el bolo alimenticio. Esta deglución consta de 3 fases que vamos a ver, que es una fase voluntaria inicial, de donde se inicia el proceso de la deglución. Posteriormente hay una fase faríngea que es involuntaria, mediante el cual se produce el paso del bolo alimenticio hacia el esófago a través de la faringe, y una última fase esofágica que también es involuntaria, que es el paso desde la faringe hasta el estómago del contenido alimenticio. Por ello podemos decir entonces que la deglución es un mecanismo que cumple importantes funciones. El primero es propulsar el bolo alimenticio, como habíamos dicho, desde la cavidad bucal hacia el esófago. También tiene una acción protectora, como habíamos dicho, sobre el tracto respiratorio, al impedir que el alimento se desvíe, digamos, hacia la laringe, impidiendo que ingrese a las vías respiratorias. Por otro lado, también tiene la función de contribuir a eliminar partículas atrapadas en la porción faríngea, en la porción de la nasofaringe, y aquellas partículas que procedan también del reflujo desde el estómago. Entonces, la primera etapa, que es la etapa oral, es una etapa voluntaria de la deglución, en el cual el bolo alimenticio es voluntariamente empujado hacia atrás, hacia la porción faríngea, hacia el istmo de las fauces. Lo que ocurre es que la presión de la lengua hacia arriba y hacia atrás con el paladar empuja en el bolo alimenticio. Y este movimiento es favorecido por el descenso de la parte posterior de la lengua y la elevación del velo del paladar que contacta con la pared faríngea, impidiendo así el pasaje del alimento a la nasofaringe. Luego viene la fase faríngea, que es la fase que le sigue a la primera fase que habíamos hablado, que es la fase voluntaria, que es la fase oral. Esta es la fase ya involuntaria, que es la fase faríngea, que ocurre una serie de fenómenos. Básicamente el paladar blando, el velo del paladar se eleva y tapona las coanas para impedir que haya un reflujo, digamos, de los alimentos hacia las fosas nasales. Por otro lado, las cuerdas vocales se aproximan entre sí. El pliegue palatofaringio se desplaza hacia la línea media y básicamente los fenómenos que ocurren es que se eleva la faringe durante la deglución en esta fase faríngea, generando una onda peristáltica, que va a ser una onda que se va a continuar hacia el esófago, que es una onda peristáltica que su función es propulsora, digamos, en sentido distal sería hacia el esófago. Ocurre también que durante esta fase hay un ascenso de la laringe con el cierre de la glotis. La epiglotis, lo que ocurre es que secundariamente se inclina hacia atrás y abajo para proteger, digamos, el vestíbulo laríngeo, ¿verdad? Todo con el fin de que favorezca el pasaje del bolo alimenticio hacia el esófago y protegiendo las vías respiratorias. Obviamente en esta fase se suspende la respiración por todos estos fenómenos y impidiendo así que entre a las vías respiratorias, ¿verdad? Nosotros podemos decir a grandes rasgos que los fenómenos resaltantes
son entonces que el paladar blando se eleva y tapona las coanas, que hay una elevación de la faringe y esto genera una onda peristáltica en sentido caudal distal, y el cierre de la epiglotis, digamos que cierra la porción del vestíbulo laringio como fenómeno fundamental para proteger, ¿verdad? Nosotros también sabemos que cuando sube la laringe, esto hace que traccione el orificio superior del esófago, de una manera de ampliar, digamos, y por otro lado relaja también este esfínter faringoesofágico. Todo es con el fin de facilitar el pasaje del bolo alimenticio. ¿Y cómo se produce el control nervioso del inicio de la fase faríngea? ¿Cuál es el control nervioso de la fase faríngea? Como dice, son áreas táctiles que están en la región, en la parte posterior de la boca y la faringe, en la zona que conforma el anillo de entrada de la faringe. Es una zona muy sensible y corresponde a la región de los pilares amigdalinos. De ahí, digamos, se transmiten por ramas sensitivas del trigémino y glosofaringio hacia los núcleos del tracto solitario a nivel del bulbo raquídeo. Luego, de forma sucesiva, ordenada y automática, las neuronas de la sustancia reticular de esta región bulboprotuberencial son las que reciben el nombre justamente del centro de la deglución, por conformar, digamos, el lugar donde llegan estas vías sensitivas. Entonces podemos decir que es un acto reflejo que despierta lo que se llama el reflejo de la deglución y como tal tiene una respuesta, un impulso motor, o sea, son impulsos motores de la deglución que vienen hacia la faringe y hacia la porción superior del esófago por los pares craneales, el quinto trigémino, 9 glosofaringio, el décimo que es el vago y el duodécimo que es el hipogloso mayor, y también por los nervios cervicales superiores. Este arco reflejo, digamos, dura 6 segundos y obviamente, como dijimos, se inhibe el centro respiratorio durante la deglución. Bueno, y la fase esofágica, que obviamente también es la fase esofágica de la deglución, también es involuntaria y esta sirve, digamos, para conducir con rapidez los alimentos desde la faringe hacia el estómago y consta de dos movimientos peristálticos, los primarios y secundarios. El primario, que es una simple continuación de aquella onda peristáltica que habíamos citado, que se iniciaba en la faringe y continúa, digamos, es una onda que recorre, digamos, el esófago desde la faringe, como dijimos, hacia el estómago y tarda 8 a 10 segundos. Sin embargo, una persona que está erguida, en posición erguida de pie, y al deglutir hace que el alimento llegue más rápido, o sea, de 5 a 8 segundos por efecto gravitatorio al estar de pie. Después, a continuación de esa onda del movimiento peristáltico primario, tenemos el movimiento peristáltico secundario, que es cuando quedan, por si quedan alimentos retenidos y que no se, puede, que no se pudieron empujar, digamos, con la onda peristáltica primaria. Esta, digamos, se inicia también en los circuitos del plexo nervioso mientérico, en parte gracias a esos reflejos que ya se originan desde la faringe, digamos, durante la deglución. Estos son por vías aferentes vagales que van al bulbo, como dice ahí, y hay una respuesta eferente, digamos, por los nervios glosofaringio y el nervio vago. Importante decir a manera de comentario que la porción del tercio superior del esófago tiene músculo estriado y la porción de los dos tercios inferiores ya es músculo liso. Esa porción superior está inervado por nervios esqueléticos, glosofaringio y vago, y la porción inferior de la musculatura lisa ya por el nervio vago. Si en caso de que digamos, seccionen las conexiones nerviosas con el esófago, después de unos días igual adquiere excitabilidad mediante, digamos, su propia fibra de conexión del sistema nervioso mientérico que tiene en la pared, produciendo posteriormente ondas peristálticas igualmente por esa capacidad autónoma que tienen. Por otro lado, también
hay una relajación receptiva del estómago, que son cuando estas ondas peristálticas alcanzan el estómago, mediante, digamos, una onda de relajación. Eso es como preparando al estómago del alimento que va a recibir. Al parecer son neuronas inhibitorias mientéricas que precede a la peristáltica, digamos. Entonces esto hace que mediante esa relajación prepare el alimento que va a recibir el estómago. Esta relajación puede alcanzar inclusive hasta el duodeno, ¿verdad? Pero el fin sería entonces de preparar al estómago para recibir el contenido alimenticio que le va a llegar. Acá hay una representación de los diferentes momentos de las fases oral, faríngea y esofágica, con algunas representaciones de los diferentes momentos de la deglución. La función del esfínter esofágico inferior. El esfínter gastroesofágico, en la porción inferior del esófago, hasta 3 centímetros por encima más o menos de la unión con el estómago. El músculo circular que se encuentra ahí, el esófago de la porción del músculo liso, actúa como un esfínter, el esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Este esfínter tiene la capacidad de mantener una contracción tónica, digamos, que manteniendo una presión intraluminal de 30 milímetros de mercurio. Al contrario de las otras porciones del órgano, que tiene presiones más bajas, digamos, porque permanece relajada. Cuando se produce la onda peristáltica durante la deglución que desciende, digamos, esta induce una relajación receptiva de este esfínter con la finalidad de facilitar entonces la llegada de los alimentos, ¿verdad? Es una relajación que se produce a este nivel del esfínter. Cuando falla esta relajación y se mantiene como una hipertonía a este nivel, hay un cuadro llamado acalasia, que posiblemente toquemos en una de las prácticas, en uno de los casos clínicos. Entonces es importante, esto es para evitar, digamos, ese reflujo también gastroesofágico que podría dañar, digamos, la mucosa esofágica. Por otro lado, tenemos una prevención adicional de ese reflujo gastroesofágico eh, mediante, digamos, la invaginación, como dice ahí, del esófago sobre sí mismo. O sea, cuando hay un aumento de la presión intraabdominal, el esófago se invagina sobre sí mismo. Entonces lo que ocurre es un cierre de tipo valvular de esa porción inferior, que cuando aumenta la presión intraabdominal, eh, gracias a este mecanismo valvular, digamos, accesorio, adicional, evita entonces ese reflujo gastroesofágico, evitando así, por ejemplo, el reflujo del ácido clorhídrico desde el estómago al esófago. Bueno, como las funciones motoras del estómago se caracterizan por tres, digamos, partes. El almacenamiento de grandes cantidades de alimentos, la posterior mezcla de estos alimentos hasta formar la sustancia semilíquida llamada quimo, y por último el vaciamiento lento del quimo desde el estómago hacia el duodeno. Entonces, en cuanto a la función motora del estómago, tenemos la función de almacenamiento, mezcla y propulsión y vaciamiento, ¿verdad? Acá en la porción inferior de la lámina podemos observar una representación, digamos, de un estómago, que podemos decir que tiene una porción vertical, constituido por la porción del cuerpo del estómago acá. Hacia arriba está la tuberosidad mayor, hacia abajo está la tuberosidad menor. Tenemos entonces la porción del cuerpo del estómago. Tenemos una zona que se comunica hacia arriba con el esófago, que es la porción del cardias. Una porción que se comunica con el duodeno, que es la porción del píloro. Tenemos la curvatura menor, la curvatura mayor del estómago.
Tenemos una región oral, digamos, que corresponde a esos 2 tercios superiores del estómago, y una región distal que corresponde al tercio distal, que es la porción caudal, digamos, del estómago. Como dijimos, la primera función motora es esa de almacenar, de almacenamiento, que se produce como producto de la distensión gástrica, producto de la llegada del alimento al estómago. Se produce de ahí se forman unos círculos concéntricos, digamos. Esa distensión gástrica, por la llegada del alimento, desencadena un reflejo vagal, y este reflejo vagal va, digamos, por vía del nervio vago hacia el tronco encefálico y vuelve con la función de reducir ese tono, disminuyendo el tono gástrico. Esta relajación que estamos hablando de reducir el tono es independiente a aquella que mencionamos, aparte de la relajación receptiva del estómago, cuando llegaban las ondas, digamos, como producto, las ondas peristálticas, desde la deglución, desde el esófago que venían al estómago. Ahí había unas ondas de relajación que son por las neuronas inhibitorias mientéricas. Sin embargo, esta relajación, la otra era la relajación receptiva del estómago, y esta relajación es producto ya de la llegada propia del alimento, digamos. Inclusive el contenido alimenticio a nivel gástrico, más o menos de 0,8 a 1,5 litros puede aumentar el volumen sin que haya un aumento de la presión intragástrica. Posteriormente, tenemos ya la función de mezcla y propulsión del estómago por el contenido. Una vez que ya culmina la fase de almacenamiento propiamente dicha, esta función, a manera de comentario, que hay glándulas gástricas que tapisan toda la mucosa de gástrica. Solamente una porción de la curvatura menor no tiene, después toda la porción está tapizada por glándulas que liberan sus secreciones, ¿verdad?, para hacer contacto con los alimentos. Bueno, lo que ocurre acá en la función de mezcla es que esa distensión de la porción proximal del estómago va a hacer que se produzcan unas ondas de constricción desde esa parte superior y media, digamos, que se inician ahí arriba como ondas de contracciones débiles. Estas ondas llamadas ondas de mezcla, que son ondas de constricción, se inician como producto del ritmo eléctrico básico que habíamos comentado en la clase anterior, que está dado por las ondas lentas, que estas producen, digamos, en forma como un marcapaso a través de las células intersticiales de Cajal, que producían un ritmo eléctrico básico, y en la porción gástrica sí producen contracciones, y que a medida que aumentan esas contracciones hacia la porción del antro, se hacen más intensas, más potentes, digamos. Pero como el orificio pilórico se haya cerrado, y aparte que es pequeño, a medida que esa contracción desciende, aumenta el tono del píloro, lo que hace que vaya pasando de a poco el alimento, o sea, que vaya vaciando de a poco. Entonces, cada vez que estas ondas descienden, se hacen más intensas, como dijimos, hacia el antro, produciendo lo que se llama ese anillo constrictivo móvil. Entonces, podemos decir que el anillo constrictivo móvil, junto con el retroceso que va a producir porque el alimento choca contra el píloro y, digamos, rebota, y eso hay una retropulsión, un retroceso del alimento que va, digamos, produciéndose en forma sistemática, hace que se produzca entonces ese movimiento de mezcla. O sea, el anillo constrictivo móvil, junto con el retroceso del alimento, esa retropulsión, es lo que forman, digamos, lo que forman la mezcla como actividad motora del estómago. Y obviamente en ese movimiento en el cual el contenido alimenticio se va mezclando, se va a producir esa masa semilíquida llamada quimo. Entonces el quimo es esa masa semilíquida, producto de la mezcla del alimento con las secreciones gástricas que se da durante la digestión. Por otro lado, tenemos unas contracciones llamadas contracciones de hambre, que es cuando se produce, cuando está durante un tiempo prolongado sin la llegada de alimento al estómago, o sea, permanece vacío el estómago.
Entonces se producen estas contracciones de hambre. Son, digamos, contracciones peristálticas rítmicas del cuerpo gástrico. Y como dice ahí, se van fusionando y provocan contracciones, digamos, ya más intensas, más potentes, ya más, ya son contracciones del tipo tetánico que duran de 2 a 3 minutos. Estas contracciones de hambre son más intensas en personas jóvenes y sanas y también cuando la concentración de azúcar está baja. Esto, digamos, puede llegar a producir un dolor leve llamado retorcijones de hambre debido a esas contracciones periódicas, ¿verdad? Estas contracciones con dolor, digamos, se producen aproximadamente 12 a 24 horas después de la última ingesta y puede alcanzar una intensidad máxima después de 3 días aproximadamente. Y la posterior actividad motora del estómago es el vaciamiento gástrico de su contenido hacia el duodeno, digamos, ¿verdad? Este vaciamiento gástrico se inicia con intensas contracciones peristálticas que llegan ya al antro pilórico, provocando de a poco el vaciamiento entonces hacia el duodeno. Debido a que el píloro, como habíamos dicho, se encuentra cerrado y de a poco va abriéndose para permitir el pasaje del quimo, opone resistencia a ese pasaje. Y lo que básicamente ocurre es que el 20% del tiempo de permanencia de los alimentos del estómago hace que se produzcan contracciones que inicialmente eran más débiles, que eran las contracciones de mezcla que producían las mezclas. Estas contracciones se van aumentando en cuanto a intensidad, desde la parte media del estómago hacia la región antral. Es como que van a medida que descienden hacia la porción caudal, se hacen más intensas. Ya no son entonces contracciones débiles de mezcla, sino son más potentes, llegando inclusive a tener una presión de 50 a 70 centímetros de agua, 6 veces más de lo que las ondas de mezcla habituales alcanzan en cuanto a presión. Y digamos, cada onda peristáltica potente empuja varios milímetros del quimo hacia el duodeno. Podemos entonces concluir que esa onda de mezcla, estas ondas peristálticas, que inicialmente eran más débiles, se hacen más potentes y que servían inicialmente para la mezcla, al hacerse más potentes, tienen la acción de una bomba. De ahí su nombre, como dice, de bomba pilórica. Es como que va cebando y va vaciando el contenido del quimo desde el estómago hacia el duodeno. Entonces, bomba pilórica. Bueno, ¿y cuál es la misión del píloro en el control del vaciamiento? En primer lugar, tenemos que hay un engrosamiento de esa capa circular del músculo. O sea, el músculo parietal circular tiene un engrosamiento del 50 a 100% más de lo que tiene el músculo, digamos, en su capa circular en la porción anterior del antro. Y esto es lo que forma ese esfínter pilórico, que de forma permanente tiene una ligera contracción tónica, así evitando el paso del alimento que no se haya mezclado suficientemente, en donde el quimo no se haya formado bien como esa masa semipastosa, ¿verdad? Semilíquida. Motivo por el cual este vaciamiento está regulado, aparte del mismo tono, de ese aumento del tono del esfínter pilórico, por señales procedentes del estómago y del duodeno. Sobre todo, las más potentes son las señales procedentes del duodeno. Y lo que hace es regula la velocidad de vaciamiento, digamos, controla el paso del quimo para que no llegue más de lo que se pueda absorber y digerir a nivel del intestino delgado, y por otro lado también regular de ese pasaje el contenido gástrico, que es más ácido, y darle tiempo para la digestión al duodeno. Entonces, para resumir, podemos decir que las funciones motoras del estómago son almacenar el alimento, mezclar el contenido alimenticio con las secreciones gástricas para formar el quimo y luego vaciar el contenido gástrico hacia el duodeno, a manera de seguir la digestión y la consiguiente absorción a nivel del intestino delgado.
Entonces, la primera función del estómago, entonces, al llegar el alimento, producía esa distensión y por un reflejo vagal, digamos, se relaja el estómago, o sea, reduce el tono del estómago, entonces puede almacenar. Por otro lado, teníamos que se formaba un anillo concéntrico móvil, que era nada más que ese peristaltismo más intenso hacia la región antral. O sea, sabíamos que de la porción más superior del estómago descendían estas y se hacían más potentes a nivel, esas ondas de constricción se hacían más potentes, se llaman ondas de mezcla, y como el píloro no deja pasar el contenido, se producía ese retroceso del alimento con la retropulsión. O sea, ese anillo concéntrico móvil más la retropulsión es lo que está produciendo la mezcla. Y posteriormente tenemos el vaciamiento, como el esfínter pilórico es un pequeño orificio que va vaciando de a poco, unos cuantos milímetros, de a poco va vaciando, a través de lo que habíamos comentado como bomba pilórica, que esas ondas peristálticas más intensas hacen que se vaya pasando de a poco ese contenido del quimo, digamos, hacia el duodeno. Y como dice abajo, estos están regulados por diferentes, digamos, estímulos o inhibiciones, porque pueden ser estimulados o inhibidos en cuanto al vaciamiento gástrico. Estos reflejos, como dice ahí, son enterogástricos duodenales, son factores que reducen el vaciamiento gástrico. Y si nos damos cuenta, son factores que se iniciaron por la simple presencia del alimento que ya llegó al duodeno. Eso va a producir distensión duodenal, la irritación de la mucosa duodenal, acidez y osmolaridad excesiva que viene desde el estómago con el contenido alimenticio que es vaciado al duodeno, y también por la acción de la colecistoquinina, que es una hormona que entre sus diferentes acciones va a ser también de inhibir el vaciamiento gástrico. Entonces, estos son algunos de los elementos que hacen digamos, que se reduzca el vaciamiento gástrico. Son llamados los reflejos enterogástricos. ¿Cuáles son los factores que estimulan el vaciamiento gástrico hacia el duodeno? Uno es la llegada del alimento, que hace que aumente el volumen alimenticio gástrico, produce distensión de la pared, y por reflejos del plexo mientérico acentúan la actividad de la bomba pilórica. Entonces, esto hace que aumente el vaciamiento. Por otro lado, la acción de la gastrina, que es una hormona que se libera desde la célula G del antro gástrico, como producto de los alimentos y la presencia de proteínas sobre todo. Esto potencia entonces la liberación de la gastrina y también estimula la secreción del ácido clorhídrico, eso vamos a ver en secreción, pero estimula la actividad de la bomba pilórica. Entonces podemos decir que el aumento del volumen alimenticio en el estómago y la secreción de la hormona de la gastrina son los dos factores que estimulan el vaciamiento gástrico. Por otro lado, tenemos los factores duodenales que inhiben el vaciamiento gástrico, pero son las vías nerviosas, digamos, ¿cuáles son las vías nerviosas que inhiben el vaciamiento gástrico? Y son, digamos, por tres vías. Una es desde el duodeno al estómago a través del sistema nervioso mientérico, que tiene un efecto inhibitorio para, como dijimos, por la presencia del alimento en el duodeno, ya por vía nerviosa del sistema nervioso mientérico produce un efecto inhibitorio. Otro es mediante nervios extrínsecos que van a ganglios simpáticos prevertebrales y luego regresan por esas fibras simpáticas nerviosas inhibitorias. Y también podría ser, pero en menor medida, a través de los mismos vagos que llevan a través de la sensibilidad, digamos, como vía, digamos, de ida, llevando el impulso nervioso y disminuyendo la acción del mismo, del vago, inhibiendo la acción del vago en cuanto a sus acciones excitatorias. Entonces, esto podrían ser las vías nerviosas, son las vías nerviosas de inhibición del vaciamiento gástrico. Bueno, entonces esos factores que comentábamos sobre de inhibir el vaciamiento, de disminuir el vaciamiento gástrico, lo hacen a través de la inhibición, digamos, de la propulsión de la bomba pilórica y también aumentando el tono del esfínter pilórico. De esa forma se inhibe el vaciamiento gástrico.
Por otro lado, tenemos factores que pueden excitar los reflejos inhibitorios enterogástricos con el fin de disminuir o inhibir, digamos, el vaciamiento gástrico. Es una forma de regular la velocidad del vaciamiento gástrico. Y estos factores que pueden excitar los reflejos inhibitorios enterogástricos ya habíamos comentado anteriormente, que es por la presencia del alimento al duodeno, por la llegada de ese alimento al duodeno, que va a producir la distensión del duodeno, que va a producir la irritabilidad de la mucosa duodenal, el alimento ahí, que porque llega desde el estómago lo hace con un grado de acidez en el cual el quimo debe luego contrarrestar, y ese grado de acidez también es un factor que excita los reflejos inhibitorios, el grado de osmolaridad del quimo que le llega desde el estómago y la presencia de algunos productos de degradación, sobre todo proteínas y en menor medida de las grasas que están en el contenido del quimo. Además de los factores que son, digamos, por los reflejos inhibitorios enterogástricos, por la vía nerviosa también, hay factores hormonales que regulan el vaciamiento gástrico. Hay hormonas que inhiben ese vaciamiento gástrico. Y estos son hormonas que se liberan a la sangre para, en forma endocrina, ir hasta el estómago y producir su acción. La más potente de todas es la colecistoquinina liberada de la mucosa duodenojejunal como respuesta a las grasas, sobre todo existentes en el quimo. Estas se liberan y van a tener acciones, digamos, inhibiendo el peristaltismo y aumentando el tono del píloro para que disminuya así el vaciamiento gástrico. Por otro lado, le tenemos a la secretina, que es en respuesta a la llegada del ácido gástrico a la porción proximal del duodeno. Le tenemos también al péptido inhibidor gástrico, que se libera también de la porción alta del intestino, como respuesta a la grasa y carbohidratos que están en el quimo. Por otro lado, el péptido inhibidor gástrico también estimula la producción de insulina por el páncreas. Pero podemos decir entonces que estas hormonas, esta es por vía hormonal, van a inhibir el vaciamiento gástrico. La colecistoquinina, la secretina y el péptido. En cuanto a los movimientos del intestino delgado, en cuanto a las funciones motoras, se clasifican en contracciones de mezcla o de segmentación y contracciones de propulsión o contracciones peristálticas. Básicamente, si bien hay una forma de clasificar, es como se dice una separación un poco artificial desde el punto de vista que casi todos estos movimientos implican algún grado de mezcla y de propulsión, pero para su clasificación más ordenada podríamos clasificar en aquel movimiento de segmentación o de mezcla aquellas contracciones localizadas que producen, digamos, una división del contenido intestinal en partículas menores, como que fragmentan y el contenido se mezcla con las secreciones que están ahí intestinales. Entonces, su función sería en fragmentar en partículas menores. Y por otro lado, tenemos las contracciones de propulsión o peristálticas, que son las que encargadas de mover o desplazar el contenido hacia la dirección anal. En cuanto a las contracciones de mezcla o de segmentación, como sabemos, la presencia del quimo distiende la pared intestinal y esto como consecuencia produce las contracciones concéntricas localizadas. Estas contracciones localizadas son las que le determinan al movimiento de segmentación o mezcla, con la finalidad de mezclar el contenido digamos, del quimo con las secreciones. Como habíamos dicho, fragmentan y mezclan. Estas tienen una duración menor a un minuto y son, digamos, como son contracciones segmentarias, producen aspectos, como dice ahí, de ristra de salchicha, etcétera. Ahí abajo podemos ver en el gráfico la representación de las diferentes formas en el cual se pueden presentar estas contracciones de segmentación. Eh,
Como sabemos, entonces una parte se contrae y otra se relaja, lo hace en forma, digamos, segmentaria, valga la redundancia, fragmentando entonces el contenido del quimo. Eh, Estas, digamos, contracciones de segmentación tienen una frecuencia comandada por las ondas lentas que habíamos comentado, correspondiente al ritmo eléctrico básico, que tienen una frecuencia en caso de estimulación máxima de 12 por minuto en el duodeno y en el yeyuno proximal, y una estimulación extrema en el ilion de 8 a 9 contracciones por minuto. En caso de que se haya realizado un bloqueo por un fármaco de acción anticolinérgica como la atropina, esto va a producir obviamente una inhibición de esta contracción de segmentación. La atropina es un anticolinérgico que bloquea la acción antimuscarínica, digamos, la acción muscarínica bloquea, motivo por el cual se inhibe la segmentación en ese caso. Una cuestión es que este movimiento de segmentación no produce un desplazamiento. Este es, digamos, no hace la propulsión que sí lo hace el otro movimiento. Ya no desplaza ni en sentido, digamos, proximal ni en sentido distal. Lo que hace es fragmenta en ese lugar donde está el quimo para hacer eso que dijimos que es la mezcla y fragmentación del contenido. Por otro lado, tenemos los movimientos propulsivos, que son los movimientos peristálticos que empujan el quimo hacia la porción anal. Estos lo hacen por una contracción proximal al contenido del quimo duodenal y una relajación distal al contenido. O sea, proximalmente hay una contracción y distalmente hay una relajación. Obviamente eso es para empujar el contenido del quimo. Distalmente se relaja, entonces va a expandir la luz y disminuye la presión de esa zona con el fin de empujar el alimento, el contenido, digamos, del quimo hacia la porción anal. Esta onda peristáltica tiene una velocidad de 0,5 a 2 centímetros segundo, tiene más velocidad en la porción proximal, digamos, del intestino delgado. Son movimientos débiles que desaparecen de 3 a 5 centímetros, raramente vayan más allá de 10 centímetros, y lo que hacen es empujan el quimo de manera lenta a una velocidad de 1 centímetro minuto. Por ello tarda desde la porción del píloro hasta la válvula iliocecal de 3 a 5 horas en llegar el quimo. O sea que sería toda la longitud del intestino delgado, ¿verdad? De la porción del duodeno hasta la porción terminal del ilion, tarda entonces 3 a 5 horas en llegar. Este movimiento propulsivo es estimulado después de una comida por la distensión del duodeno o por un reflejo que es el reflejo gastroentérico. Este reflejo gastroentérico está desencadenado por la distensión del estómago cuando le llega el alimento y es conducido por el plexo mientérico al intestino delgado para producir el movimiento propulsivo. O sea, la distensión del duodeno y el reflejo gastroentérico son los causantes, digamos, que estimulan la producción de los movimientos propulsivos. Además de las señales nerviosas, como habíamos citado, como el reflejo gastroentérico y también la distensión del duodeno, que son factores que por vía nerviosa eh, producen la estimulación del peristaltismo, de las ondas peristálticas, también puede ser a través de factores hormonales, como dicen ahí, que estimulan o que inhiben la motilidad intestinal. Hay algunos factores hormonales que influencian, digamos, sobre esto, como ser la gastrina, la colecistoquinina, la insulina, la motilina, la serotonina, que son hormonas que estimulan la motilidad intestinal. Algunas vamos a desarrollar más adelante y otras que son inhibitorias, digamos, que inhiben la motilidad intestinal, como ser el glucagón y la secretina. Como dice ahí, la función de las ondas peristálticas del intestino delgado no solamente es favorecer la progresión del quimo hacia la válvula iliocecal, que obviamente es una de sus funciones, sino también es extenderlo sobre la superficie de la mucosa intestinal
para así favorecer la digestión y la absorción del contenido, digamos. La acometida peristáltica es cuando se producen potentes contracciones peristálticas que recorren el intestino delgado, ¿verdad? O sea que de tener un peristaltismo normalmente débil, pasa a tener una contracción potente y rápida, que puede ser causado por la irritación intensa en la mucosa intestinal. Eso puede llevar a casos graves de diarrea infecciosa, por ejemplo. Esto también se produce por reflejos nerviosos del sistema nervioso autónomo y del tronco encefálico, que envían su inervación hasta el intestino, y puede ser también por una potenciación intrínseca del plexo mientérico de la propia pared intestinal. Otro tejido que forma parte de la mucosa intestinal es la muscular de la mucosa, como muestra ahí el preparado histológico en el cual se ve la muscular de la mucosa. Estas forman pliegues cortos en la mucosa intestinal que al formar esos pliegues aumenta la superficie expuesta al quimo y por tanto la absorción. Por otro lado, algunas fibras de esta capa muscular se extienden hacia las vellosidades intestinales y se contraen en forma intermitente, o sea, hay un acortamiento y una elongación de estas fibras. Y como dice ahí, esto produce un efecto de ordeñar el contenido, en este caso desde la linfa. Lo que hace es que la linfa fluya libremente desde los vasos quilíferos centrales de la vellosidad hacia el sistema linfático. Lo hace para que fluya libremente. Estos son reflejos locales que se inician sobre todo en el plexo submucoso de Meissner, como respuesta a la presencia de quimo en el intestino delgado. La válvula iliocecal es la válvula que se encuentra entre el ilion, que es la porción terminal del intestino delgado, con el ciego. Esta, digamos, tienen unas valvas que sobresalen hacia la luz del ciego para evitar el reflujo del colon al intestino, el contenido del colon hacia el intestino, hacia el ilion. Pueden soportar presiones inversas de 50 a 60 centímetros de agua. Y como habíamos dicho, esto evita el reflujo del colon hacia el intestino delgado, por lo que se cierran con fuerza, digamos, porque sobresalen la luz del cielo y hacen que se cierren con fuerza. Hay un engrosamiento de la capa circular previa a la válvula, que es el esfínter iliocecal. Entonces, esto reduce la velocidad de vaciamiento del intestino, del contenido ileal al ciego, salvo después de las comidas, que a través de un reflejo llamado gastroilial aumenta el peristaltismo del ilion, facilitando el vaciamiento hacia el ciego. Más o menos lo que le llega de quimo a esa porción de la válvula iliocecal es más o menos aproximadamente 1500 a 2000 ml, mililitros de quimo. Eso es lo que le llega al ciego ya, ¿verdad? Por otro lado, cuando se distiende o se irrita el ciego, se contrae el esfínter y se inhibe el peristaltismo. Obviamente, eso hace que retarde el vaciamiento para evitar el vaciamiento del ilion hacia el ciego, ¿verdad? Y son también, digamos, controlados por el plexo mientérico, así como los nervios autónomos extrínsecos mediante las vías simpáticas prevertebrales. Entonces, como toda válvula, es un juego entre la apertura y el pasaje del contenido desde el ilion hacia el ciego y por otro lado evitar el reflujo desde el ciego hacia el ilion del contenido. Entonces, a manera de resumir, los movimientos del intestino delgado se producían por la distensión del órgano, que esto induce las contracciones que pueden ser de segmentación o de mezcla, que son contracciones sucesivas localizadas, digamos, que fragmentan el quimo y las partículas sólidas. Por otro lado, tenemos los movimientos propulsivos, que son movimientos peristálticos que impulsan el quimo a través del intestino delgado. Estas ondas tienen una velocidad de 0,5 a 2 centímetros segundo
por lo cual el quimo desplaza a una velocidad de 3 a 5 horas el tiempo que tarda en llegar hasta la válvula iliocecal. Estas son estimuladas por señales nerviosas u hormonales que controlan ese peristaltismo. Señales nerviosas que es por la entrada del quimo y por el reflejo gastroentérico, que habíamos dicho que la llegada del contenido al estómago producía este reflejo. Y también señales hormonales como la liberación de gastrina, la colecistoquinina, la insulina. Así también habían hormonas inhibitorias como el glucagón y la secretina. Una vez que el contenido llega entonces a la válvula iliocecal, esta evita el retroceso de comida hacia el ilion, hacia el intestino delgado. Esta posee entonces unos labios sobresalientes, o sea, sobresalen a la luz del intestino. Además tienen un esfínter, el esfínter iliocecal, que se mantiene cerrado. Entonces el esfínter iliocecal y el peristaltismo se ven regulados por reflejos del ciego, y cuando el ciego está sobrecargado, inhibe el peristaltismo para inhibir el vaciamiento y así retrasar la entrada de más quimo hacia el ciego. Bueno, como habíamos dicho que en el intestino delgado tiene una motilidad que es cuando se produce por la llegada del contenido al intestino, al quimo, al intestino, que son movimientos de mezcla o movimientos o contracciones de mezcla y movimientos propulsivos. Los de mezcla también se llaman de segmentación, ¿verdad? Y los propulsivos. Sin embargo, es importante citar de que también fuera de- de- del movimiento que ocurre por la llegada del quimo al intestino, también en los periodos, en los estados interdigestivos, durante el ayuno, también hay una actividad, digamos, una actividad mioeléctrica y motora, que se llama complejo mioeléctrico interdigestivo o complejo mioeléctrico migratorio interdigestivo, que tiene tres fases, consta de tres fases. Una fase uno, que es cuando hay una ausencia de la actividad contráctil, está producido por las ondas lentas que no llegan al potencial de acción, no producen contracciones, que está basado en el ritmo eléctrico básico que ya citamos. Hay una fase 2, que es una actividad espontánea y irregular, donde ya se producen salvas de contracciones, o sea, en forma irregular, pero ya hay contracciones. Y la fase 3, que es una actividad ya rítmica, en la cual todas las ondas lentas producen potenciales de espiga. Hay contracciones sucesivas. Esta fase 3 entonces es la que se produce cada 90 a 120 minutos, siempre y cuando esté en ayunas, en forma periódica, ¿verdad? Este complejo mioeléctrico migratorio es un patrón de actividad entonces motora y que se produce cada 90 a 120 minutos y se produce, digamos, desde el estómago en porción hacia la porción distal, hacia el ilion. Y gracias a este complejo mioeléctrico migratorio se mantiene la luz intestinal limpia, digamos, porque aunque no haya ingesta, siempre hay secreciones en la luz intestinal en el cual tiene que movilizarse y lo hace a través de esta actividad, como dijimos, mioeléctrica y motora, llamado complejo mioeléctrico migratorio interdigestivo. Movimientos del colon, así como el intestino delgado, tienen también movimientos de mezcla y propulsión. Aquí básicamente las funciones del colon son de absorción de agua y electrolito, que eso sería más la parte absortiva. También tienen una función de almacenamiento. La parte proximal del colon es más absortiva y la porción distal del colon es más de almacenamiento. En cuanto a los movimientos, hay movimientos que hacen de mezcla y realmente de propulsión a la vez, mediante la contracción de los músculos circulares, más o menos 2,5 centímetros los músculos circulares, y las tres bandas longitudinales, que son las tenias cólicas, que forman, digamos, esas tiras longitudinales, se contraen. Y la porción, digamos, no estimulada es lo que forma las austras colónicas. Esto tiene una función de propulsión anterógrada de la carga fecal hacia el ano
y también hacen de mezcla. Por otro lado, tenemos unos movimientos más propulsivos, que son más de movimientos llamados en masa, que son los encargados de hacer esa progresión del contenido hacia la porción ya anal. Estos son, digamos, el movimiento en masa es un tipo modificado de peristaltismo, en el cual se forma un anillo de constricción. Esto es como respuesta a la distensión del colon por el contenido fecal o también por irritación, digamos. Y esto produce que eh, a continuación del anillo de constricción, 20 centímetros distales, pierden sus austras y hace que se contraiga en bloque, como una sola unidad en masa. De ahí su movimiento en masa. Y son estos los movimientos en masa lo que producen una verdadera propulsión del contenido fecal, más en la porción ya distal del colon. Es lo que hace que empuje el contenido hacia la porción anal. Cuando estos movimientos en masa llegan al recto, se inicia el deseo de defecar. Por otro lado, tenemos reflejos, el gastrocólico y el duodenocólico, que es cuando el contenido alimenticio llega al estómago y luego al duodeno a través del quimo, y esto producían unos reflejos que van a estimular al colon mediante los nervios del sistema nervioso autónomo. Producen entonces esa estimulación por los reflejos gastrocólicos y duodenocólicos. Por otro lado, tenemos la defecación. A manera de comentario, podemos decir que no siempre el recto tiene heces, motivo por el cual debe producirse ese deseo de eliminar las heces llamado defecación. Por otro lado, tenemos esfínteres. Tenemos un esfínter anal interno involuntario, que es un engrosamiento del músculo liso, y un esfínter anal externo, que es voluntario, que tiene músculo estriado esquelético y está inervado por el nervio pudendo. Importante decir que aparte hay un esfínter funcional a 20 centímetros del ano entre la unión del sigmoide y el recto, además del ángulo que forman ahí, que hace que sean todos elementos de control, digamos, para la eliminación de las heces. Entonces tenemos un esfínter anal interno involuntario y un esfínter anal externo, que es el voluntario. Y se produce lo que se llama el reflejo de la defecación. El reflejo de la defecación que consta de un reflejo intrínseco, que es a través de la estimulación del sistema nervioso entérico que está en la pared rectal. Lo que va a producir es que esa distensión del recto va a estimular este plexo, va a aumentar las ondas peristálticas ya desde el colon descendente, el sigmoide y el recto. Esa onda entonces peristáltica hace que llegue hasta el esfínter interno y lo relaja. Pero este reflejo intrínseco es débil, motivo por el cual es, digamos, apoyado por otro reflejo, que es el reflejo parasimpático de la defecación. Acá intervienen ya segmentos sacros de la médula espinal, o sea que van a ser estimulados a través de un reflejo que va a la médula y regresa a través de los nervios sacros, a través del nervio pélvico llega, y va a inervar el colon descendente, el sigmoide, y esto hace que se intensifique más las ondas peristálticas y produce una mayor relajación del esfínter anal interno. Estas son las señales nerviosas entonces que van a dar respuesta y van a producir el proceso de la defecación. ¿Verdad? Como consecuencia de estas señales nerviosas y también que van a la médula espinal, entonces se inicia el acto en sí de la defecación, que se produce como efecto de inspiración profunda. Hay un cierre de la glotis, contracción de los músculos abdominales para impulsar el contenido fecal hacia el ano. ¿Verdad? Hay también el suelo de la pelvis, el periné se relaja y se empuja, y esto empuja hacia afuera el anillo anal, digamos, para expulsar las heces. Motivo por el cual se produce entonces el deseo el proceso de defecar. La defecación, que es una actividad motora en el sentido
está manejado por reflejos y consiste en expulsar las heces. Tiene un reflejo intrínseco y un reflejo parasimpático, como habíamos dicho. El reflejo intrínseco de la defecación está, digamos, estimulado por el sistema nervioso entérico que está en la pared rectal, y al producirse la distensión del recto, este plexo mientérico, lo que hace es aumenta las ondas peristálticas ya desde el colon descendente, sigmoide y recto. Y por otro lado, esta onda también hace que se relaje el esfínter interno. Pero es un reflejo débil que debe ser reforzado por el reflejo parasimpático de la defecación. Este es un reflejo que ya es estimulado a nivel del segmento medular sacro, digamos, a través del estímulo entonces que va a la médula espinal, y hay una respuesta a través de los nervios pélvicos. Esto van a hacer que aumenten aún más las ondas peristálticas y produce una mayor relajación del esfínter anal interno. Este acto de la defecación se acompaña ya de algunas acciones como la distensión del recto ya, como, como elemento ya de cuando llega el contenido fecal, se produce una contracción de la pared del recto, una relajación de los esfínteres internos que es involuntario y el externo que es voluntario del ano para la expulsión de las heces. Este acto se acompaña del descenso de diafragma, el cierre de la glotis, contracción de los músculos abdominales y del tórax.